con el auspicio del Grupo Digama. Según encuesta realizada, el 69% de los entrevistados del sector minero vio en alguna oportunidad el programa Rumbo Minero TV. Fuente Ipsos. Hola, buenos días, bienvenidos a Rumbo Minero. Yo soy César Campos. El día de hoy lamentablemente no nos acompañará Jorge León Benavides por razones de viaje, pero contaremos con la participación de nuestro analista económico y financiero internacional desde Wall Street, Nueva York, José González. Buenos días, José. Bienvenido. Buen día, César. Un placer. Encantado de acompañarte en el programa. José, el día de hoy vamos a tener en el programa nada menos que a Carlos Gálvez Pinillos, expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y actual director del mismo gremio, con el cual vamos a hablar sobre esta caída bastante dramática en algunos casos del precio del cobre y de nuestras exportaciones. Correcto. Y en la segunda entrevista vamos a tener a Pedro Gramio, ex viceministro de Energía, para hablar también de una disminución, que es la previsión del crecimiento del sector hidrocarburos en su PBI para el año 2022. En efecto, dos importantes entrevistas que los invitamos a ustedes a no perdérsela. Mientras tanto, damos pase a Gabriela Chicoma con las principales noticias mineras de la semana. Estas son las principales noticias mineras de la semana. Anglo American y Mitsubishi Corporation anunciaron la primera producción de concentrado de cobre proveniente de Quellaveco, un importante hito para este proyecto minero ubicado en la región Moquegua, que está culminando su construcción y alistándose para iniciar las operaciones comerciales, tan pronto reciba la autorización reglamentaria final por parte del Estado peruano. Las exportaciones mineras peruanas en mayo 2022 fueron de 2.985 millones de dólares, lo que reflejó una caída de 13.5% con relación a similar mes del 2021, que fueron de 3.453 millones de dólares, informó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Gracias, como siempre, a Gabriela Chicoma por brindarnos las principales noticias mineras de la semana. Como lo habíamos anunciado, nos acompaña en este segmento Carlos Gálvez Pinillos, ha sido presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y actualmente es director de este mismo gremio. Con él vamos a conversar lo que también habíamos anunciado, la caída de las exportaciones, la fuerte caída también del cobre. Carlos, bienvenido como siempre a Rumbo Minero. Como siempre, muy honrado por la invitación, César. Muchas gracias. Gracias a ti. Mira, antes que nada quisiera preguntarte, ya que estamos en víspera del 28 de julio, de cumplirse un año del gobierno del presidente Pedro Castillo Terrones, ¿cómo evalúas la conducta del gobierno frente al sector minero? ¿Y qué crees? O sea, como alguna previsión podría señalar el presidente en su discurso del primer aniversario de su gobierno respecto a este importante sector. No es lamentable tener que decir que el gobierno del presidente Castillo respecto del sector minero ha sido fatal. El Estado no ha cubierto, no ha seguido su rol, el gobierno ha estado ausente, ha habido sucesivos primeros ministros. Imposible olvidar la actuación de la señora o señorita Mirta Vázquez en su calidad de primer ministro, convalidando cierre de minas en Ayacucho, convalidando el incendio de una de esas operaciones. Diciendo que no hay que criminalizar la protesta cuando se trata de un acto delincuencial. Exactamente. Entonces, y lamentablemente el gesto continúa, porque hasta estos últimos días, cuando vemos el tema de los ronderos, no es ausente la presencia de la señorita Vázquez volviendo a defender estos actos criminales, ¿no? Los secuestros, los incendios para ella son agua de malvas y el presidente de la República no se pronuncia. Pero no solamente se sucedieron primeros ministros, sino también ministros de Energía y Minas. Bueno, ya no he querido descender a ese nivel. Pero sí debo rescatar la presencia de la nueva ministra de Energía y Minas, quien dentro de todo el panorama existente tiene un papel destacado. Y yo quiero hacer la excepción en el caso de ella. José González. En ese entorno, Carlos, una pregunta concreta.
Esta semana, con los anuncios de la inflación en los Estados Unidos, que bate un récord de 40 años, en los mercados de metales y minerales se sigue comentando la continua corrección de los precios del cobre, que ya están 40% por debajo de su pico. Y en el caso peruano, en términos de las exportaciones mineras de mayo, cayeron 13.5%. En el marco de lo que estás diciendo el gobierno y de la nueva ministra en términos de la cartera de minería, ¿qué consideras que deberíamos hacer en este entorno? ¿Qué soluciones, qué cambios a corto, mediano plazo debemos tomar? Porque el impacto de la caída en el precio del cobre y las menores exportaciones afectarían una serie de dinámicas, no solo en este sector, sino a nivel de las cuentas nacionales, ¿verdad? Fíjate, José, a propósito de lo que estás diciendo, te quiero dar un dato puntual muy claro. Esta caída de precios ha impactado en particular en las bambas. Las bambas tienen en estos momentos 275.000 toneladas de concentrado en inventario en la mina. Pero es un inventario que está acumulado ya por largos meses. Y solamente allí significa que hay un contenido de unos 70.000 toneladas de cobre metálico. Haz la aritmética y de la caída de $10.500 por tonelada a 8.000 que tienes en este momento, ya hemos destruido valor por más de 800 millones de soles. Y eso, lo patético, es que 400 millones le correspondían al fisco. O sea, la inacción del Estado, el permitir estas actitudes levantiscas de unas comunidades que no están funcionando, han destruido, no estoy diciendo que han postergado el valor de exportación, han destruido valor por 800 millones de soles o más, y de estos 400 millones de recaudación fiscal. Entonces, pareciera que el dinero nos sobrara y el gobierno actúa de la manera más irresponsable que uno se puede imaginar. ¿Qué cosa es lo que ocurre normalmente en estos casos? Bueno, los mineros estamos acostumbrados a que tenemos que trabajar, producir, y como el cartero, con viento, con lluvia, con sol, ahí estamos todos los días persistentemente para seguir dando lo mejor de nosotros. Pero en este caso quiero lamentar que por esa inacción, el tener ese material ahí estancado, hemos destruido valor para el Perú. Y eso es muy lamentable. A propósito de las bambas, Carlos, bueno, el día de ayer se venció el plazo de la llamada tregua, en la que suponíamos iba a haber pues un avenimiento absoluto, total, después de todas estas paralizaciones que, como tú bien has descrito, han afectado tremendamente, no a la zona de las bambas, no a la jurisdicción donde opera, sino a todo el país. Y como bien tú has dinamizado la conversación con José González, afecta incluso a nivel internacional. ¿Qué pasa en la manera como trata el gobierno de mediar en estos conflictos, donde incluso una parte, como son las de solamente unas pocas comunidades, hacen nuevas exigencias y quieren poner ya cosas absolutamente caprichosas dentro de la agenda que no estaban, además, contenidas en el acuerdo original para tratar? Bueno, esa es una de las razones por la que el problema de las bambas se ha convertido en crónico. Y es porque distintas comunidades, no solo una, distintas comunidades van agregando cada mes o cada año nuevas exigencias, y por eso es que después se quejan que hay más de 140 o 150 compromisos no cumplidos. Pero ¿cómo no van a ser compromisos no cumplidos si jueves y domingo te están incluyendo un compromiso nuevo? No hay manera. La compañía no es una máquina de resolver compromisos. Si tuviésemos un tablero claramente definido, con compromisos identificados y debidamente supervisados por el Estado, esto se hubiera ido cumpliendo en los plazos, como que se han cumplido muchísimos. Y el Perú es testigo de excepción del beneficio que ha recibido no solamente Apurímac, con los 75.000 familias que trabajan relacionados a la mina y que sufren cada vez que hay una paralización, ¿no?
con los 10.000 trabajadores directos que hay en las operaciones, pero ciertamente, como bien has dicho, toda la nación que del valor de la producción y de la recaudación fiscal, una de las cosas que nunca me cansaré de recalcar, la nación, a través del Estado, es socio de todas las operaciones mineras en 50% de la renta generada. Por favor, ese número lo debe de tener en mente. No estoy hablando del señor Castillo, estoy hablando de cada uno de los ciudadanos del Perú, que tiene que ser consciente que cuando impiden las operaciones de una mina, están afectando en su bolsillo la mitad del valor que ahí se genera. En ese sentido, Carlos, y pensando ya en el mediano y en el largo plazo, Restart Energy señala que va a haber un déficit entre producción y demanda de cobre del 26% en los próximos 10 años. Y tanto el Fondo Monetario como el Banco Mundial y el ministro de Recursos de Australia señalan que esta caída en los precios del cobre es coyuntural, que el precio se debería recuperar a partir del próximo año hasta el año 2035 en virtud de la transición energética. Siendo que el 60% del cobre en el mundo está entre Perú y Chile, ¿qué tenemos que hacer para aprovechar esta oportunidad y no dejarla pasar? Más aún en lo que acabas de señalar, que somos el Estado, el país, la nación y los mineros somos socios con las transnacionales de la minería en una actividad que no solo es inevitable, sino vital para el futuro de la humanidad. Bueno, hay que hacer lo que es de sentido común. Si el Perú tiene el privilegio de contar con una ventaja geológica en todo nuestro territorio, lo que tenemos que hacer es desarrollar los proyectos y ponerlos en valor. Para eso tenemos, mira, nos estamos dando el lujo de postergar Tía María, nos estamos dando el lujo de postergar Michiquillay, Galeno, los sulfuros de Yanacocha, Conga, La Granja. Tenemos que ver los sulfuros de Tantahuatay, los sulfuros de La Zanja. Tenemos que ver Zafranal muy rápidamente, las ampliaciones de Jorojohuayco. En realidad tenemos depósitos y no estamos haciendo las exploraciones debidas, que eso es lo más dramático, porque la caída en las inversiones en exploraciones en el Perú ha sido fatal. Pese a la entrada de operaciones de Quellaveco, no compensa toda esta agenda pendiente, ¿no es cierto? Mira, la entrada en operaciones de Quellaveco, cuando esté a plena capacidad, agregará un 10% a la producción peruana de cobre. Pero mira, el Perú hace rato que ha debido de pasar los 3 millones de toneladas anuales y estamos en estos momentos recién llegando a los 2,5 millones. Yo he sido presidente de la Sociedad de Minería, el Petróleo y Energía, hace más de 6 años. Y en ese entonces ya ese era un desafío por el que desde Chile me llamaban constantemente, preocupados porque teníamos la posibilidad de compararnos muy rápidamente. Finalmente quisiera, Carlos, preguntarte, ya que has mencionado a la sociedad, ¿qué preocupación actual tienen frente a este avance, incluso ofensiva también en algunos casos delincuencial, de la minería ilegal, que ha estado afectando la producción formal minera en nuestro país y al cual le han dado un plazo realmente impresionante para aparentemente formalizarse y registrarse, cuando todos sabemos que eso más bien es la garantía para que sigan operando de una manera ilegal? Sí, pues lamentablemente lo único que tiene aval y soporte del Estado es la extracción ilegal de minerales, lo cual es totalmente destructivo. No es por cuestión de si pagan o no impuestos. Ese no es el tema. Claro. El tema es la gente no tiene ni siquiera un seguro social, no tienen elementos de protección, están trabajando contra el medio ambiente, no están siendo protegidos siquiera en sus pulmones cuando tienen una operación subterránea. Es decir, están utilizando explosivos sin permiso en el mercado negro, productos químicos de igual manera. Y eso, lamentablemente, hay algunos congresistas de APP, Salguán en particular, que está justamente promoviendo ese tipo de actividades y prolongando los reinfos todo lo que se puede.
Bueno, eso siempre hay que entender, ¿no? El Congreso de la República, algunos analistas como Jaime García, estudiosos como Jaime Antezana, hablaban antes de narcobancadas, pero hay bancadas pro minería ilegal, eso se sabe. Hay bancadas o algunos parlamentarios que defienden la tala ilegal, es decir, toda la ilegalidad. No vamos a hablar de la informalidad, sino de la ilegalidad. Eso es lo más importante que hay que denunciar y ojalá que se tomen medidas. Carlos Gálvez, como siempre, es un placer haberte tenido en Rumbo Minero. Un gusto, César, como siempre. Muy bien, hacemos una pausa comercial y regresamos. Según encuesta realizada, el 49% de los entrevistados considera a Rumbo Minero como la mejor revista del sector minero. Además, 61% de los entrevistados considera a la revista Rumbo Minero como importante para la toma de decisiones en el sector minero. Fuente Ipsos. Minería digital es sustentabilidad. Conoce el futuro de la minería en la nueva edición de Siemens Minerals Week, el seminario internacional de digitalización minera desde el 19 al 21 de julio. Inscríbete en mineralsweek.cl para conocer por qué el desarrollo sustentable es el desafío de hoy. El Grupo Digama lanza la nueva multiplataforma internacional Rumbo Minero American Mining, dirigida a proveedores mineros y ejecutivos de empresas mineras del Perú, México, Chile, Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Estados Unidos y Canadá. Amplía tu cartera de clientes a nivel internacional y llega a toda América con Rumbo Minero American Mining a través de newsletter, Facebook, LinkedIn, YouTube, revista digital, televisión local y website. Anuncia en Rumbo Minero American Mining, la multiplataforma minera más importante de América. Escríbenos a ventas@rumbominero.com. Invierta bien, invierta con los líderes. Ingresamos a nuestro bloque internacional American Mining, siempre con la grata compañía y, por supuesto, los inteligentes alcances que nos brinda José González desde Wall Street de Nueva York, que nos está acompañando a conducir hoy día el programa. José, hoy día vamos a tratar sobre el índice de riesgo minero en América Latina que America's Market Intelligence acaba de publicar y proyectar para el año 2022. En este índice, ¿cómo está el Perú y cómo está América Latina? Mira, es un índice anual que publica AMI, que es una compañía que hace inteligencia de mercado y evalúa riesgos asociados al lanzamiento y sustentabilidad de proyectos mineros en América Latina. Incluye 70 variables que vinculan interferencia política, presión económica, oposición comunitaria, inestabilidad legal y regulatoria, riesgo reputacional, seguridad y riesgo operacional. Y confiere un puntaje perfecto de 70 puntos a quien cumple con las 70 variables. Chile sale de primero con 68 puntos, seguido por Perú con 61. En el caso de Chile, el riesgo está vinculado a dos variables fundamentales: inestabilidad regulatoria y oposición comunitaria. Y en el Perú, a las de oposición comunitaria y riesgos de seguridad. La pregunta que se hace en relación a Chile es si la Constitución y las nuevas leyes de la administración Boric van a afectar o no el riesgo, el sector minero. Y en el caso del Perú, la pregunta fundamental es en relación a la presidencia de Castillo y su influencia o límites sobre sus propios seguidores y el daño que pueden causar a los proyectos mineros. Para completar los primeros 5, le siguen a Chile y Perú, Argentina con 56 puntos, Brasil con 54 y Panamá con 53. De último, entre los 16 países que analizan, Bolivia con 41 puntos y Venezuela con 24. Bueno, esperemos pues el referéndum de Chile también, que va a ser determinante en ese país para ver si nuevamente se activa el motor de la atracción a la inversión minera. Por otro lado, José, el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos ha anunciado la inflación del país para junio, al mismo tiempo que las cotizaciones del oro sigue descendiendo, el patrón que siempre se ha buscado para proteger también el dinero, a pesar de que el metal precioso es considerado como cobertura, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando con el oro y cuáles son sus perspectivas? La inflación de junio se acaba de anunciar 9.1%, por encima del esperado de 8.8%, por encima del 8.6% del mes anterior, y sin embargo la cotización del oro sigue cayendo, como acabas de señalar. El precio del oro ha llegado a su nivel más bajo en los últimos 9 meses, entre otras cosas por los temores recesivos y por la fortaleza del dólar. El dólar está transando a la par
con el euro por primera vez en los últimos 20 años. ¿Y eso por qué? Porque la inflación está subiendo más rápido en los Estados Unidos que en Europa, a pesar de que la dinámica empieza a afectar a Europa, y las tasas de interés están subiendo más rápido en los Estados Unidos. El oro a $1.724 por onza esta semana está por debajo de la barrera de los 1.800 y 16% de su pico de $2.000 con 43 de marzo. La perspectiva entre los analistas está muy encontrada. El consenso es que el oro debería seguir bajando en lo que resta del año, probablemente 4%, a $1.650 la onza. Sin embargo, hay optimistas que siguen creyendo que en este contexto de inestabilidad y inseguridad financiera global, el oro podría tentar los $2.000 hacia final del año, lo cual implicaría un aumento del 17%. Contexto internacional siempre preocupante que debería ser de alguna manera paliado por buenas decisiones públicas en nuestro país. José, muchas gracias por participar en el bloque internacional de Rumbo Minero América Mining. Es momento de presentar el segmento del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Arequipa da la bienvenida a Perumín 35 y a todos sus participantes del 26 al 30 de septiembre del 2022. La convención minera más importante de Latinoamérica se realizará en Cerro Juli, espacio que se convertirá en el centro de reunión de los expertos de la minería y los principales proveedores de la industria. Recuerda que ya puedes inscribirte en las siguientes categorías: Convencionista no asociado, Convencionista asociado, Convencionista asociado de la Society for Mining, Metallurgy and Exploration, Convencionista docente, Convencionista estudiante, Convencionista por día, Extemín por día, Extemín por semana y Extemín adicional por semana. Conoce más de Perumín 35 en nuestra página web y a través de nuestras redes sociales. Te esperamos. Como lo habíamos anunciado en esta segunda entrevista de Rumbo Minero, tenemos el gusto de presentar al doctor Pedro Gamio Ayita. Como todos sabemos, fue viceministro de Energía en nuestro país y es un consultor muy agudo sobre lo que pasa en el sector también hidrocarburos, tema con el cual vamos a abordar. Pedro, muchas gracias como siempre por estar en Rumbo Minero. ¿Cuáles son los principales factores que están influyendo en el sector hidrocarburos para tener esta crisis, sobre todo de competitividad, donde la inversión y la producción se reduce y no estamos logrando ni siquiera superar los 40.000 barriles de producción diarios? A ver, el problema de la industria de hidrocarburos tiene que ver, mi estimado César, con una crisis focalizada en donde están las reservas probadas mayores de hidrocarburos líquidos, que es la selva norte del Perú, particularmente el departamento de Loreto, pero en realidad toda la zona norte está afectada y eso tiene que ver con que si bien ha habido problemas en el desgaste de las costuras de los puntos de soldadura del oleoducto norperuano por el hecho de que no fue mantenido conforme a las mejores prácticas por la crisis cíclicas de Petroperú, ahora se agrava el cuadro con el sabotaje. Entonces el sistema de transporte único, principal, digamos, que tiene la selva norte está en este momento inoperativo o reducido al mínimo. Entonces estamos frente a un cuadro que, sumado a pasivos ambientales no resueltos, controversias judiciales y un empoderamiento muy grande de las organizaciones indígenas, y también el hecho de que el Perú no ha tomado un punto equilibrado en la manera de ejecutar un convenio tan importante como el 169. Es decir, se le reconoce igualdad de representación a una federación regional que a la misma comunidad que es la afectada. Que tiene que ser originaria, además, y demostradamente. Para eso tiene que haber un estudio transversal, antropológico, histórico, porque muchas comunidades se presentan como originarias no siéndolo. Y el convenio 169 se refiere. Pero allá hay otro problema, César. Como estás diciendo tú, el Ministerio de Cultura ha renunciado a la potestad estatal de decir quién es y quién no es.
Entonces, al hacer eso, obliga a procedimientos sofisticados de consultorías de antropólogos que se ponen a discreción de un juez. Entonces, eso dilata y complica más la relación de los inversionistas que tienen un permiso del Estado con los actores sociales. Y más aún, si le das igualdad de representación a federaciones que no necesariamente tienen relación directa con la comunidad involucrada. Entonces se vuelven múltiples actores y con agendas diferentes. Eso es verdad. Lo que se ha debido hacer es un procedimiento para exploración, un procedimiento para explotación y un procedimiento para normas que los afecten. Ese es un tema muy importante. José. Hablando de complicaciones, Pedro, encantado de verte. Según Bloomberg, la gasolina más cara en América Latina es la del Perú. ¿A qué se debe que tengamos la gasolina más cara de la región? ¿Y qué ha hecho? ¿Qué puede hacer? ¿Qué tendría que hacer el gobierno para administrar esos costos? Más aún cuando vemos las protestas sociales en Panamá, en Ecuador, e incluso el colapso del gobierno de Sri Lanka en función de estos temores, la huelga de los agricultores alemanes por el aumento en los precios de los combustibles y el efecto en los fertilizantes. Es buena tu pregunta porque me permite comentar algo que estamos viendo en los medios, ¿no? El marcador de precio en el Perú es Petroperú. Y Petroperú tiene un margen de refinación que ha cambiado en relación a años anteriores. Se ha incrementado el margen de Petroperú. Y eso está en un estudio que fue presentado por un ex viceministro, donde muestra que hay una cantidad de dólares por barril que hace que ese marcador de precio genere un sobrecosto para el usuario final y también el otro problema de siempre, de que hay estaciones de servicio, no todas, algunas, que tienen márgenes que no guardan relación con el esfuerzo fiscal vía lo que fue el selectivo al consumo o a través de lo que es hoy el Fondo de Estabilización. Entonces, hay una suma de elementos que hacen que, siendo Petroperú parte del problema, el Perú tenga el segundo precio más caro en la región, después de Uruguay. No necesariamente eso está bien, pero el Estado no está haciendo lo necesario para corregir en este momento de emergencia ese problema y vemos con ironía cómo incluso la gente reflexiona, ahora la gasolina está tan cara que es el regalo más preciado para las personas. Es decir, y tenemos la solución de fondo. La solución de fondo es avanzar más en el tema del gas natural y allí, si no fuera por una acción privada que en este momento se está articulando, que va a canalizar la renovación de la flota de transporte, haciendo que el propietario de un vehículo de transporte se anime a cambiar el vehículo por un sistema de gas natural, no vamos a lograr el cambio que sí se logró con los vehículos menores. Entonces es urgente el cambio de la matriz en la flota grande de transporte de carga y transporte de personas interprovincial. Puede hacerse un cambio que genere un escudo de protección maravilloso con el gas tan barato que tenemos del lote 88. Pedro, el Banco Central de Reserva ha reajustado la previsión de crecimiento del PBI del sector hidrocarburos. Lo tenía en 13,4 y ahora lo reduce a 12,5. ¿Qué factores influyen en eso? Me refiero de la perspectiva del BCR y cómo podría revertirse. El país está entrando en una espiral de pérdida de equilibrio, de pérdida de norte claro. Los signos de crisis nos llevan a perder brillantes oportunidades. El Perú necesita, por ejemplo, empoderar la minería. ¿Cuántos años va a durar el liderazgo del cobre? ¿30 años? Si son 30 años, estamos perdiendo una oportunidad brillante de ser líderes en el mundo en el principal o uno de los principales minerales de la cuarta revolución industrial. Pero ya estamos viendo que la ciencia avanza y se van a encontrar sustitutos. Porque así es, el guano fue importante, el salitre fue importante en un momento en el mundo, pero el tiempo pasa y el Perú no puede darse ese lujo porque por otro lado tenemos indicadores muy preocupantes de que el hambre está aumentando, la crisis alimentaria.
Ya vamos por la tercera licitación para tratar de proveer de urea y de fertilizantes a la agricultura. Está provocándose una crisis de precios altos y escasez de alimentos. Todo esto sumado no ayuda a la gobernabilidad del país, y el país necesita empoderar las fortalezas, entre ellas contar con una industria extractiva con un gran potencial, que es en minería, y con las mejores prácticas ambientales lograr los recursos para un Estado moderno, transparente, meritocrático, predecible. Eso no es imposible de lograr. Y creo que esa es la variable fundamental, hacer que el Estado recupere su rol como promotor del desarrollo en una alianza estratégica con la empresa privada y con la academia. Hablando de ese tema, Pedro, y de coyunturas y problemas, el presidente Biden está en Israel hoy, esta semana, y de regreso a los Estados Unidos pasa por Arabia Saudita. Y el consenso de los analistas norteamericanos es que va a buscar petróleo. No hay petróleo en el mundo, la presión sobre el barril va a seguir constante. ¿Qué podemos hacer en el Perú para incrementar la producción? En la medida que nuestra producción, que es marginal, va a seguir generando presiones sobre el bolsillo de los consumidores peruanos y los costos del transporte en general en el país. ¿Cómo incrementamos esa producción de petróleo? ¿Podemos hacerlo y en qué niveles? El Perú tiene, si estuviera en condiciones normales, posibilidades de llegar a 100.000 barriles de producción diaria. Es decir, acercarse a la mitad de lo que es la demanda del mercado interno. Pero la crisis de gobernabilidad, que no es la que tiene Ecuador, ni la que tiene Colombia, ni la que tiene México, es un caso peruano, el que hemos provocado por una serie de errores, omisiones o falta de acción eficaz de las políticas públicas. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es acelerar la diversificación de la matriz. ¿Por qué? Porque la crisis de los precios altos, como bien ustedes saben, no va a acabar en el corto plazo, y más bien hay señales de que va a agravarse, por lo que es urgente llegar a lo que los expertos identificaron con sendos estudios. Se puede llegar a la mitad del consumo del diésel con gas natural. Eso es una transformación extraordinaria. Y tendríamos el gas por 24 años más barato del mundo. Ese es un escudo de protección que ahora solamente está llegando a una cuarta parte de las ciudades del Perú, cuando podríamos hacer ese cambio. Y no estoy hablando de un asunto que veremos en 5 años, no. En solo un año, prácticamente 1 millón de peruanos pueden gozar de ese privilegio. Entonces, todo el tema descansa en la gestión que brinde resultados y se forme una comisión de alto nivel con participación del sector privado, de la academia, que saque una hoja de ruta para atender la crisis energética que está golpeando al mundo entero. Y Perú va a pagar una cuenta enorme si no actúa con la mayor lucidez. Hay que tomar muy en cuenta esta recomendación última que nos brindas, Pedro, porque en realidad se trata de no perder el tiempo. Ya estamos atrasados en cómo enfrentar todos estos impactos en el contexto internacional y, por supuesto, el interno, por malas decisiones públicas que se han tomado en nuestro país. Pedro Gamio, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Rumbo Minero. Hacemos una pausa comercial y retornamos. El sector minero será el motor de la recuperación económica del Perú este 2022, con la ejecución de 7 proyectos mineros por $4.417 millones. Y la revista Rumbo Minero America Mining es su mejor herramienta para hacer negocios con este sector en el Perú y ahora en 7 países de América. Según una encuesta realizada por Ipsos, el 49% considera que Rumbo Minero America Mining es la revista líder del sector minero y un 61% considera que es una excelente herramienta para la toma de decisiones. Pregunte por nuestros beneficios multiplataforma y obtenga el paquete de publicidad más completo para su empresa, ahora con llegada a nivel internacional. Escríbenos a ventas@rumbominero.com. Invierta bien, invierta con los líderes. Es momento de presentar el segmento de los aliados estratégicos de la minería, el bloque de proveedores. En Rumbo Minero TV damos pase al bloque de proveedores del sector minero.
Hoy contamos con la grata presencia de Aldo Olchese, él es gerente general de Marco Peruana, y al darle la bienvenida le preguntamos directamente a Aldo acerca de los productos o servicios que más destacan y que son requeridos por el sector minero de esta importante empresa Marco Peruana y cuáles son los planes comerciales. Bienvenido, Aldo. Muchas gracias, César, por la invitación. Muchas gracias a Rumbo Minero. Sí, en efecto, Marco Peruana es una empresa que tiene 57 años en el mercado. Comenzamos en el mercado pesquero, atendiendo a la flota pesquera, una participación muy importante hasta el día de hoy. Y también en el mercado minero nos caracterizan productos de prestigio internacional, con presencia global, ¿no? Básicamente en servicios de hidráulica, que es un tema muy especializado, muy utilizado por la industria minera también, ¿no? Igualmente, estamos en proyectos especializados de alto valor, de alto impacto en la productividad de nuestros clientes, ¿no es cierto? Y tenemos una propuesta bien integral de soluciones integrales muy enfocados a solucionar los problemas de nuestros clientes, ¿no? Hablando de esos proyectos, específicamente, Aldo, ¿en qué minas, en qué propuestas están trabajando ustedes actualmente? Claro, ¿cómo no? Y sus operaciones, ¿ustedes tienen planeado generar una expansión también internacional? Claro que sí, por supuesto. A ver, Marco Peruana tiene contrato con mineras importantes, como son Minera Las Bambas, Minera Antapacay, Cerro Verde, Sauder, y últimamente hemos suministrado un producto muy especializado a la minera Quellaveco, que es una mina que ya está entrando en operación, que está orientado a la mejora de la productividad de la mina, ¿no? Nuestro plan comercial, digamos, más estratégico es en esta altura digamos, del partido, como se dice, y dada la convulsión social, política que hoy en día vivimos en el país y sumada, digamos, a la crisis internacional, creo que la clave, César, es estar muy cerca del cliente, ¿no? Tenemos gente apostada en mina, recogiendo las necesidades del cliente y aprovechando que estamos con nuestros contratos, con personal, con camionetas, con recursos desplegados a mina, con la finalidad de poderles darles soluciones inmediatas. Qué buena actitud la que acabas de subrayar, de estar cerca del cliente en una etapa verdaderamente crítica, pero que no es el fin del mundo, todavía hay futuro. Finalmente, Aldo, quisiera que nos hables qué planes de innovación o lanzamiento de nuevos productos tienen ustedes previsto para la segunda parte ya de este año 2022. Por supuesto que sí, César. Mira, tenemos varios proyectos interesantes con Minera Chinalco, es una de ellas, en temas de servicio, un servicio muy especializado, César, ¿no? Igualmente con Minera Mijimayo, con la Minera Antamina, básicamente para mejorar la productividad en sus molinos. Y nuevamente insistir mucho en la creatividad, en la innovación y en participar junto con el cliente en la co-creación de soluciones de alto impacto para la mina. Muy bien, Aldo Olchese, gerente general de Marco Peruana, ha sido como siempre un placer conversar contigo y saber de lo exitoso que tienen ustedes como programa y objetivo en seguir implementando estos muy buenos servicios que prestan al sector minero. Te tendremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, César, y felicitaciones a Rumbo Minero por esta labor que hacen, ¿no? Y a ti en especial, que ya tienes bastante tiempo en este tema. Nos vemos en la Perumín, de todas maneras. De todas maneras, Aldo. Grato más bien conversar con Aldo Olchese. Queremos presentar ahora el segmento de Bolsa del Trabajo del sector minero. CURAC RPO te ofrece la oportunidad de trabajar en el extranjero. Para conocer el detalle de los puestos técnicos y operativos disponibles para trabajar en un gran proyecto minero en Canadá, ingresa a www.curac.com.pe y envíanos tu CV, indicando en el asunto el puesto al que postulas. empleoencanadá@curac.com.pe. Bien, hemos llegado al final de Rumbo Minero. José González, muchas gracias por habernos acompañado en las entrevistas y ha sido muy interesante conversar con Carlos Gálvez y también con Pedro Gamio
dando cuenta en un marco general de muchas circunstancias críticas que por efecto del contexto internacional estamos padeciendo, pero que al mismo tiempo también se traduce en que frente a ese contexto crítico internacional no hay respuestas adecuadas por parte del sector público peruano. Correcto, César, como lo acabas de decir, en ambas entrevistas queda muy claro que a pesar de ese contexto crítico, las oportunidades y el potencial en el Perú son inmensos, tanto por el sector minero como lo que podríamos hacer en el sector energético para compensar la crisis energética global que se va a quedar entre nosotros por meses o acaso algunos años. Creo que la palabra clave es lo que dijo Pedro Gramo: gestión, gestión, gestión. Efectivamente. José, nuevamente muchísimas gracias. Estaremos la próxima semana, ya lo saben ustedes, en Rumbo Minero desde las 10 de la mañana aquí en Willax Televisión. No se vaya porque viene Perú Construye.